El débil olor a vainilla del pastel sencillo que yo misma había horneado la noche anterior apenas lograba endulzar el aire pesado de nuestra pequeña sala. Era mi cumpleaños número 28, y lo único que esperaba era un abrazo apretado de mi mamá, Ramona, y tal vez una sonrisa menos forzada de mi hermana menor, Camila. Pero lo que recibí fue una bomba envuelta en papel de regalo barato. Mi mamá se acercó, con los ojos evitando los míos, y extendió un sobre marrón. «¡Feliz cumpleaños, Sofía! Tenemos algo para ti», dijo, con una voz extrañamente baja. Camila estaba a su lado, con un brillo triunfante en los ojos que me congeló la columna antes de que siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, un documento oficial. Leí las primeras líneas, confusa. Escritura de donación de propiedad. Mi corazón dio un salto esperanzado. ¿Sería que finalmente? Pero luego mis ojos se fueron a los nombres. Donante, Ramona Silva. Donataria, Camila Silva. Yo fui excluida. Miré a mi mamá, buscando una explicación, una desmentida, cualquier cosa. «Mamá, ¿qué es esto?», logré balbucear. Fue Camila quien respondió, con una voz llena de una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «La mamá decidió que la casa es para mí, Sofía. Y bueno, voy a necesitar tu cuarto. Quiero montar una oficina, ¿sabes? Para mis proyectos». Cada palabra fue un martillazo en mi pecho. El cuarto que ocupaba desde niña, el único espacio que llamaba mío en ese lugar, sería transformado en una oficina para los proyectos de Camila, que nunca había trabajado ni un día en la vida. «¿Y yo?», pregunté con la voz entrecortada, sintiendo el sabor amargo de la traición subiendo por mi garganta. «Tendrás que encontrar otro lugar, hija», dijo Ramona finalmente, aún sin mirarme. «Camila necesita espacio, y ya eres adulta, puedes arreglártelas». La frialdad en esas palabras me rompió. Yo, que había sostenido esa casa durante años, que pagaba cada cuenta de electricidad, agua, cada paquete de arroz y frijoles, estaba siendo descartada como un mueble viejo en el día de mi cumpleaños. El dolor del rechazo era físico, un pinchazo agudo que me dejó sin aire. El pastel en la mesa, con sus velitas de colores aún por encender, parecía burlarse de mí. Sin duda, era el regalo más amargo que había recibido. El silencio que siguió a las palabras de mi mamá fue más ensordecedor que cualquier grito. Allí, parada en medio de la sala, con la escritura inútil en mis manos y el pastel de cumpleaños olvidado en la mesa, sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. La humillación quemaba mi rostro, mezclada con un dolor tan profundo que parecía rasgar mi alma. Miré a Ramona, mi mamá, la mujer que me dio la vida y que ahora me arrancaba el techo, y vi a una extraña, a alguien que ya no reconocía. Por su parte, Camila apenas podía disimular la sonrisa victoriosa, saboreando cada segundo de mi caída. En ese instante, quedó claro, ya no era bienvenida allí, si es que alguna vez lo fui. Tragué el nudo en la garganta, una mezcla de lágrimas y rabia. No les daría el gusto de verme desmoronarme. Respiré hondo, buscando una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. «Está bien». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, sorprendiendo, incluso a mí misma. «Si eso es lo que ustedes quieren». No hubo súplica, no hubo discusión, solo la fría aceptación de una realidad cruel. Subí a mi cuarto, aquel que pronto sería la oficina de proyectos de Camila, y comencé a juntar mis pocas cosas. Cada prenda doblada, cada libro guardado en la vieja maleta de viaje, era como un adiós a una parte de mí. Las paredes parecían observarme, testigos silenciosos de tantos años de dedicación, y ahora de una traición sin igual. No tardé mucho. No tenía mucho que llevar, después de todo. Mi vida entera allí parecía caber en 2 maletas y una mochila. Al bajar las escaleras, encontré a las 2 en la sala, susurrando.
Pararon en cuanto me vieron, con un aire de expectativa en sus rostros. ¿Esperaban lágrimas? ¿Un escándalo? No les di esa satisfacción. Pasé junto a ellas sin decir una palabra, el corazón pesado como plomo, pero la cabeza en alto. Al cruzar la puerta de enfrente, esa que tantas veces abrí cargada de compras para ellas, sentí una mezcla de alivio y pavor. El mundo afuera parecía inmenso y aterrador, pero, por primera vez, era solo mío. Mientras caminaba por la calle, sin mirar atrás, hice una promesa silenciosa a mí misma. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir tan pequeña, tan desechable. Ellas habían cerrado una puerta, pero yo abriría todas las demás que la vida me ofreciera. Y se arrepentirían. Ah, ¿cómo se arrepentirían? Los primeros días fueron un borrón de incertidumbre y una libertad que tenía un sabor extrañamente amargo. Conseguí una habitación minúscula en la casa de una conocida de la iglesia, doña Marlene, una señora de buen corazón que me acogió con un plato de comida caliente y una mirada comprensiva, sin hacer muchas preguntas. El lugar era simple, muy diferente del confort relativo que yo, irónicamente, proporcionaba en casa de mi mamá, pero era mío. Allí, nadie me diría que saliera para dar espacio a una oficina inexistente. El dolor de la traición seguía siendo una herida abierta, latiendo con cada recuerdo de la mirada fría de Ramona y la sonrisa cínica de Camila. Pero, en medio de la tristeza, comenzó a brotar una nueva sensación, una determinación fría. Me acordé de todas las cuentas que estaban programadas para débito automático en mi cuenta bancaria. Luz, agua, el pago de esa televisión enorme, que Camila insistió en comprar. Incluso la suscripción a los canales que tanto le gustaban. Yo era la proveedora oficial de la casa, la tonta que pensaban que continuaría siendo incluso después de expulsada. Con un apretón en el corazón, pero una resolución firme, tomé mi celular y, uno por uno, cancelé todos los pagos. Suspendí los débitos automáticos, transferí el poco dinero que me quedaba a una nueva cuenta, dejando la antigua prácticamente a cero. Cada cancelar era como un pequeño acto de liberación. No era maldad, me decía a mí misma. Era solo la consecuencia natural de sus actos. ¿Querían la casa? Genial, que aprendieran a mantenerla. Los días siguientes fueron un silencio ensordecedor proveniente de la antigua casa. Mi teléfono, antes lleno de pedidos y recordatorios de cuentas por pagar, permaneció mudo. Imaginé la escena. Ramona abriendo la nevera y encontrándola cada vez más vacía. Camila intentando encender la televisión para ver sus novelas y encontrándose con la pantalla negra de la falta de pago. La luz, el agua, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que se dieran cuenta de que la gallina de los huevos de oro había volado del nido llevándose consigo el sustento? Una parte de mí, la parte herida y humillada, lo confieso, sentía una pequeña satisfacción oscura al imaginar cómo comenzaba a instalarse el pánico. No era venganza activa, sino la simple y justa cosecha de lo que sembraron. Estaba enfocada, en mí, reuniendo los pedazos y siguiendo adelante, pero no podía negar que esperaba, casi ansiosamente, el momento en que el teléfono finalmente sonara. No pasó mucho tiempo. Exactamente una semana después de mi salida, mi celular vibró sobre la mesita improvisada al lado de mi cama. El nombre Mamá brillaba en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de ansiedad y una fría expectativa. Dejé que sonara hasta que cayó en el buzón de voz. Minutos después, otra llamada. Esta vez atendí, pero me mantuve en silencio, esperando. «Sofía, hija, ¿eres tú?» La voz de Ramona sonó al otro lado, cargada de una urgencia que no escuchaba desde hace tiempo, quizás nunca. ¿Pasó algo con los pagos? La luz se cortó esta mañana, y solo hay un hilito de agua. ¿Qué está pasando? Había un tono de acusación en su voz, como si la culpa fuera mía por estar en la oscuridad y casi sin agua. Respiré hondo,
manteniendo la calma que había cultivado en esa semana de soledad y reflexión. No sé, mamá. Ya no vivo ahí. ¿Recuerdas? Las cuentas de la casa ahora son responsabilidad de quienes viven allí. ¿No crees? Mi voz sonó firme, sin temblar. Al otro lado, un silencio sorprendido. Creo que esperaba que me desesperara, que corriera a resolver el problema. Como siempre. Lo hice. Pero Sofía, ¿cómo vamos a pagar? Sabes que no tengo de dónde sacar y Camila se detuvo, probablemente dándose cuenta de la tontería que iba a decir sobre la hija parásita. Camila es la nueva dueña de la casa, mamá. Ella puede conseguir un trabajo y ayudar a pagar las cuentas de su oficina, respondí, sin poder ocultar un leve tono de sarcasmo. Al día siguiente, fue el turno de Camila de llamar. Su voz, normalmente arrogante y llena de sí misma, sonaba estridente, casi infantil. Sofía, necesitas volver a casa. La mamá está desesperada, no hay nada para comer bien y la internet también dejó de funcionar. ¿Cómo voy a buscar trabajo sin internet? La ironía de la situación era casi cómica. Ella, que me expulsó para tener una oficina, ahora se quejaba de no tener cómo buscar un empleo. Lo siento, Camila, respondí, y por primera vez realmente no sentía. Pero ustedes tomaron sus decisiones. Ahora tienen que lidiar con las consecuencias. Colgué el teléfono con una extraña sensación. No era alegría, sino una especie de justicia que se estaba haciendo. Mi venganza no era en gritos o confrontaciones, sino en el silencio de mi ausencia, en la fría realidad que ellas mismas crearon. El castillo de cartas construido sobre mi explotación finalmente se estaba desmoronando, y no movería un dedo para sostenerlo. Mientras el caos se instalaba en la casa que alguna vez llamé hogar, yo me enfocaba en construir mi propia fortaleza, aunque por ahora solo fuera una habitación alquilada. El dolor de la traición aún me visitaba en las horas más tranquilas de la noche, pero durante el día lo transformaba en combustible. Doña Marlene, con su sabiduría sencilla y corazón generoso, fue una bendición. Apenas me cobraba algo por el alquiler y me aconsejaba cambiar de trabajo, a uno en el que tuviera tiempo para estudiar, siempre acompañada de una palabra de consuelo o un consejo discreto. Levanta la cabeza, niña. Dios no da una carga mayor de la que podemos cargar, me decía. Y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Comencé a buscar un nuevo empleo con una determinación feroz. Conseguí un trabajo como auxiliar de limpieza en una pequeña clínica médica en el Vicente, centro de la ciudad. El salario no era mucho, pero me daba más tiempo para dedicarme a estudiar y mejorar mi futuro. El olor a desinfectante y la rutina de fregar el suelo y quitar el polvo se convirtieron en símbolos de mi nueva independencia. Poco a poco, mi pequeño cuarto comenzó a adquirir aspecto de hogar. Eran las primeras piezas de mi castillo, construido con mi sudor y dignidad. Comencé a cocinar mis propias comidas, platos sencillos, pero hechos con el cariño de quien se redescubre. La soledad, antes aterradora, comenzó a transformarse en una compañera tranquila. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de las exigencias y quejas de mi mamá y hermana. Cada pequeña victoria, como conseguir pagar el alquiler a tiempo o comprar un capricho para mí misma, se celebraba en silencio, fortaleciendo a la mujer que renacía de las cenizas de la humillación. Me estaba levantando, ladrillo por ladrillo, y la vista de mi pequeño pero sólido castillo era más bonita de lo que jamás imaginé. Mientras me esforzaba por poner mi vida en orden, las noticias de la antigua casa llegaban a mis oídos como ecos distantes, traídas por vecinos compasivos o conocidos en común. La situación allá, por lo que contaban, iba de mal en peor. Las cuentas se acumulaban como una avalancha imparable. Primero fue la luz, luego el agua. Después fue la televisión, por suscripción que se cortó, sumiendo a Camila en un profundo y frustrante aburrimiento. El teléfono fijo pronto se volvió silencioso, y hasta el cilindro de gas se acabó,
obligando a Ramona a cocinar lo poco que tenían en un fogón improvisado en el jardín, prestado por una vecina compadecida. Los intentos de contacto de ellas conmigo se volvieron más frecuentes y desesperados. Los mensajes de voz de Ramona eran una mezcla de súplica y acusación velada. Sofía, mi hija, ¿cómo puedes abandonarnos así? Somos tu familia. Tienes un buen corazón, sé que lo tienes. No puedes dejarnos pasar por esto. Convenientemente se olvidaba de que fueron ellas quienes me echaron, quienes me negaron el mínimo de consideración. Camila, por su parte, intentaba un enfoque diferente, haciéndose la víctima, tratando de manipularme con promesas vacías. Sofía, si vuelves y arreglas las cuentas, te juro que te ayudo a organizar un rinconcito aquí. Incluso podríamos compartir la oficina, llegó a decir en un mensaje, como si me estuviera ofreciendo un gran favor. Escuchaba todo con una calma, que me sorprendía. El dolor aún estaba ahí, pero ahora venía acompañado de una claridad implacable. No estaban arrepentidas de la crueldad que cometieron, solo estaban desesperadas por las consecuencias de sus actos. Querían la solución fácil, la Sofía de siempre que resolvía todo mágicamente. Pero esa Sofía ya no existía. Respondía educadamente, pero con firmeza, que la responsabilidad de la casa y las cuentas era de ellas. Sugerí que Camila buscara un trabajo real, que Ramona utilizara su labia para conseguir ayuda de otra forma, pero que de mí no tendrían más el sustento fácil. El precio de su avaricia estaba llegando, y era alto. Las excusas y las lágrimas de cocodrilo no pagarían las cuentas vencidas ni llenarían la despensa vacía. Estaban probando su propio veneno, y yo, desde lejos, observaba cómo la justicia del universo seguía su curso. Mientras la casa de mi antigua vida se sumía en la oscuridad de las cuentas no pagadas y la creciente desesperación, mi pequeña vida florecía en colores inesperados. El trabajo en la clínica médica, aunque agotador, me trajo una rutina y un sentido de propósito que no conocía. Las enfermeras y los médicos, al principio un poco distantes, pronto reconocieron mi dedicación y mi forma tranquila de ser, y poco a poco comenzamos a crear lazos de respeto e incluso amistad. Doña Lourdes, la colaboradora, una señora habladora y de risa fácil, se convirtió en una confidente. Le contaba fragmentos de mi historia, y ella me escuchaba atentamente, siempre con una palabra de aliento o un consejo práctico. «Eres una niña de oro, Sofía. Esa gente no te merecía. Ahora es tu turno de brillar», decía, apretando mi mano, con cariño. Con el tiempo, comencé a permitirme pequeños placeres. Un helado al final de la jornada, un libro nuevo comprado en un mercado de segunda mano, un paseo por el parque los domingos para sentir el sol en mi rostro y observar a las familias felices. Eran cosas simples, pero llenaban mi corazón de un gozo genuino. Esa opresión constante en el pecho, la sensación de estar pisando sobre cáscaras de huevo, se fue disipando, dando lugar a una serenidad que nunca había experimentado. Estaba descubriendo el placer de mi propia compañía, la fuerza de mi independencia. Un día, en la clínica, el doctor Ricardo, un joven médico pediatra, muy atento con los pacientes y con el equipo, me llamó a conversar. Se había dado cuenta de mi interés por los libros de enfermería que estaban en la sala del personal y mi habilidad para calmar a los niños que llegaban asustados. «Sofía», dijo con una sonrisa amable, ¿has pensado en estudiar? Tienes un gran talento para cuidar a los demás. Tienes una sensibilidad especial. Esas palabras encendieron una chispa en mí. ¿Estudiar? Nunca había osado soñar con eso. Pero, ¿por qué no? Con su impulso y el de doña Lourdes, comencé a investigar cursos técnicos de enfermería. La idea de poder ayudar a las personas, de tener una profesión que no solo me diera sustento, sino también satisfacción, comenzó a tomar forma. Ese desierto emocional en el que vivía comenzó a convertirse en un jardín, y yo era la flor que, contra toda expectativa, insistía en florecer fuerte y colorida.
La paz que sentía no tenía precio y era la prueba de que estaba en el camino adecuado. La vida siguió su curso, y yo estaba cada vez más inmersa en mis estudios del curso técnico de enfermería y en mi trabajo en la clínica. Ya había pasado casi un año desde el fatídico día de mi cumpleaños, y los recuerdos de esa humillación, aunque aún presentes, ya no dolían con la misma intensidad. Se habían convertido en cicatrices, recordatorios de mi fuerza y de mi capacidad de superación. Las noticias sobre Ramona y Camila eran cada vez más raras y distantes. Sabía, de manera superficial, que su situación seguía siendo difícil, que la casa estaba mal cuidada y que vivían de pequeños trabajos y de la ayuda esporádica de algunos parientes lejanos que aún se compadecían. Cierto sábado por la mañana, estaba en el mercado del barrio, eligiendo verduras frescas, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro, cuando escuché una voz familiar llamándome, vacilante. «¿Sofía? ¿Eres tú, hija?» Me di la vuelta y me encontré con Ramona. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de sorpresa y un antiguo reflejo de alerta. Ella se veía diferente, más delgada. El cabello antes teñido con esmero ahora mostraba raíces blancas y un desaliño que nunca había visto. La ropa, aunque limpia, era simple y gastada. A su lado, Camila también parecía una sombra de la joven arrogante que conocía. Estaba igualmente delgada, con ojeras profundas y una expresión de cansancio y derrota. El encuentro fue extraño, cargado de un vergonzoso palpable. Ramona intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos, que me analizaban con una curiosidad casi envidiosa. «Estás diferente, Sofía. Te ves bien», dijo con voz baja. «Estoy bien, mamá. La vida ha sido buena conmigo», respondí, manteniendo una distancia educada, pero firme. Fue Camila quien, sorprendentemente, tomó la palabra, con la voz entrecortada. «Sofía, queremos pedirte disculpas por lo que hicimos. Fuimos muy injustas contigo». La miré, buscando algún signo de sinceridad genuina, y vi un brillo de arrepentimiento en sus ojos. Quizás la dureza de la vida finalmente les estaba enseñando algo. «Agradezco las disculpas», hablé, y era verdad. Pero continué. «Lo que hicieron me causó mucho dolor, un dolor que me costó tiempo sanar, pero también me enseñó mucho. Me enseñó a ser fuerte, a valorarme y a no depender de nadie más que de mí misma». No había rabia en mi voz, solo la constatación de una verdad aprendida a duras penas. «Espero que ustedes también hayan aprendido algo de todo esto». Ellas se quedaron en silencio, las palabras flotando en el aire. Ese encuentro inesperado no borró el pasado, pero abrió un pequeño espacio para que la verdad se dijera, desnuda y cruda, sin los filtros de la herida o la necesidad. Yo había seguido adelante, y ellas, al parecer, estaban comenzando a entender el peso de sus elecciones. Después de ese encuentro en el mercado, no recibí más noticias directas de Ramona y Camila por un buen tiempo. Seguí enfocada en mi vida, en mis estudios que iban viento en popa y en mi trabajo en la clínica, donde ya era vista con mucho respeto y cariño por todos. De vez en cuando, doña Lourdes, con su manera discreta, me actualizaba sobre su situación, información que llegaba a través de la red de vecinos y conocidos del barrio. Y las noticias no eran buenas. La cosecha de la injusticia que sembraron estaba siendo especialmente amarga. Supe que la casa, el pivote de toda la discordia, el regalo que me costó tanto dolor, terminó convirtiéndose en una carga demasiado pesada para ellas. Sin mi contribución financiera, las deudas del IPTU y otros impuestos se acumularon de tal manera que el municipio terminó entrando con un proceso para tomar la propiedad. Intentaron de todo, pidieron ayuda a parientes, trataron de vender algunos, de los pocos muebles de valor que quedaban, pero no fue suficiente. Ese hogar, que un día fue mío, y que ellas tomaron con tanta avaricia, terminó siendo subastado por una fracción de su valor para cubrir las deudas.
Ramona y Camila se vieron, literalmente, en la calle. La noticia me sorprendió, lo confieso. Una parte de mí, esa que aún guardaba las cicatrices del rechazo, sintió un escalofrío. No era alegría, lejos de eso. Era más bien una fría constatación de la ley del retorno. Ellas me quitaron el techo, y ahora el universo, a su manera, les cobraba la factura. Supe que fueron a vivir de favor a casa de una tía lejana, en un cuarto estrecho al fondo, una situación humillante para quienes un día se sintieron dueñas de todo. Camila, que soñaba con una oficina lujosa, ahora compartía un colchón delgado en el suelo con su madre. La arrogancia había dado paso a una gran preocupación y desánimo constante. Observaba esa caída desde lejos, con una mezcla de sentimientos complejos. Había una punta de tristeza por ver a mi madre en esa situación, a pesar de todo. Pero no había culpa. Yo había ofrecido mi apoyo, mi trabajo, mi amor durante años, y todo lo que recibí a cambio fue desprecio y explotación. Hicieron sus elecciones, y ahora enfrentaban las dolorosas consecuencias. La vida, a veces, tiene formas duras de enseñar sus lecciones. Y la lección que Ramona y Camila estaban aprendiendo era que la avaricia y la injusticia nunca compensan. La casa, símbolo de la discordia, ya no existía más para ellas, así como la vida fácil que tuvieron a mis expensas. Los años que siguieron fueron de mucho trabajo, estudio y, sobre todo, de una paz interior que jamás imaginé que sería posible. Concluí mi curso técnico de enfermería con honores, y pronto fui contratada en la clínica donde empecé como auxiliar de limpieza. El doctor Ricardo, quien tanto me alentó, se convirtió en un gran amigo y mentor. Con el tiempo y mucho esfuerzo, logré reunir dinero y financiar un pequeño apartamento, simple, pero mío, decorado con los colores que me gustaban y lleno de mi energía. Cada rincón de ese lugar era un testimonio de mi resiliencia y de mi capacidad de reponerme. Ese cuartito en la parte trasera de casa de doña Marlene, que me acogió en el momento más difícil, quedó atrás, pero la gratitud por ella permaneció viva en mi corazón. Mi vida profesional despegó. Descubrí en mí una genuina pasión por cuidar de los demás, y los pacientes lo sentían. Recibía constantes elogios por mi cariño y dedicación. Hice cursos de especialización. Participé en congresos y algunos años después me invitaron a dar clases en el mismo curso técnico que me formó. Enseñar se convirtió en una nueva pasión, la oportunidad de inspirar a otros jóvenes que, como yo, quizás necesitaran un empujoncito para creer en sus sueños. Encontré un amor tranquilo y compañero en un colega de trabajo, un enfermero llamado Daniel, quien admiraba mi fuerza y mi historia, sin intentar nunca minimizar mis logros o mis dolores pasados. Construimos una relación basada en el respeto, la complicidad y el deseo mutuo de crecer juntos. En cuanto a Ramona y Camila, finalmente, Camila tuvo que enfrentarse a la realidad y consiguió un empleo simple en una tienda local. Ramona, envejecida y marcada por las pruebas, vivía una vida reclusa y ayudaba haciendo artesanías. El pasado, con todo su dolor e injusticia, se convirtió en un eco distante, un recuerdo que ya no tenía el poder de herirme. Mi mayor venganza, si se puede llamar así, fue mi felicidad, mi paz mental y mi prosperidad ganada con honestidad y esfuerzo. No necesité humillarlas ni desearles el mal. La vida se encargó de darles la lección que necesitaban aprender. La victoria silenciosa de mi alma era la prueba de que, incluso ante la mayor traición, es posible florecer y encontrar un camino de luz. Seguí adelante, más fuerte, más sabia y, sobre todo, en paz. Hoy mantenemos una relación cordial que, poco a poco, evoluciona a un afecto y respeto genuino, y no a una relación de proveedora. Y esa fue mi historia personal. Una jornada de dolor, superación y, finalmente, de mucha paz. Espero que pueda inspirarles de alguna forma. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse aquí al canal para no perderse ningún relato y, claro, dejar su comentario aquí abajo.
Quiero saber mucho qué piensan. Un abrazo grande y hasta la próxima. Dios te bendiga.